Muchas gracias por la generosa presentación. Gracias también quiero dar especialmente a los organizadores de estas jornadas tan, yo creo que pertinentes y necesarias, porque evidentemente en estos años de mucha bonanza económica que hemos pasado, estamos asistiendo en estos momentos a un momento pues delicado, donde los fondos públicos y algunas veces privados pues no son los que eran, y quizás sea el momento de reflexionar sobre todo este periodo de la, podríamos llamar, burbuja arqueológica, si se me permite la expresión, y tendremos que pensar o repensar cómo conservamos todo aquello que se han excavado en estos 20 últimos años. Yo lamentablemente pues no he traído aquí un panorama muy bonancible ni muy deseable. La visión que les voy a dar de la conservación de los castros de León es paupérrima, es penosa, pero esto también hay que decirlo, hay que denunciarlo, para ver si los poderes públicos toman cartas en el asunto, se ponen a la tarea y de alguna forma cambiamos la tendencia actual en la que vivimos. Tengo que decirles, por un lado, yo no he dirigido grandes proyectos como los que dirigió Ángel Villa en el occidente de Asturias, ni he estado presente tampoco en equipos multidisciplinares que se dedicaron a distintas áreas de la investigación de los castros de León, como pudieran ser el que promovió hace unos años, que estuvieron cerca de 20 años en la investigación y que todavía de alguna forma sigue pendiente de ella, que desarrolló el CSIC en los años 80, sobre todo, y en los 90, en torno a las minas de oro del occidente de la provincia, minas en torno a las médulas, y también las investigaciones sobre los castros que se hicieron en la Cabrera Alta, la Cabrera Baja y, como digo, en la Hoya del Bierzo, y que quizás sea el programa de investigaciones y de restauraciones más ambicioso que se realizó en la provincia. Vamos a ir viendo también la problemática de León, porque León, como ustedes sabrán, tiene geológicamente áreas bien definidas. Por un lado está la meseta, el noroeste de la meseta norte de la península, y por otro lado tiene una serie de cordilleras que la bordean: la cordillera Cantábrica al norte, al oeste los Montes de León, las Sierras de la Cabrera, y al occidente la comarca natural del Bierzo, que es la zona que más se aproxima paisajísticamente y geológicamente a lo que es Galicia y por lo tanto y el occidente de Asturias, y por lo tanto pues de alguna forma ello condicionó la forma de ocupación en la época protohistórica y también en la época romana. Es por eso cuando nosotros hablamos de la cultura castreña casi siempre nos referimos a estas zonas, pero la edad del hierro y la época romana lógicamente también se desarrollaron en las zonas llanas, en las zonas meseteñas, y también es lógico que yo me refiera a ellas, aunque no son puramente castreñas, ¿no? Pero sí son zonas de la edad del hierro. Bueno, partimos un poquito. Lo que les voy a hacer es un repaso muy rápido de cómo ha sido la investigación en León sobre la cultura castreña. Ya digo que en la zona llana y también en los montes que antes les he descrito, y después voy a ponerles una serie de ejemplos de castros, de yacimientos que sí tuvieron unos planteamientos de conservación, aunque ya verán que de una forma muy variable, y los resultados en los que nos encontramos en estos momentos. Bien, partimos de los pueblos indígenas de época romana. Ustedes, bueno, León está dentro del área de los Astures, pero también tiene una zona en la parte oriental que pertenecería a los cántabros y en la zona nororiental que pertenecerían a los cántabros, ¿no? Limitamos con los galaicos y al sur también con los bretones. Bueno, no León, sino la comunidad autónoma.
Bien, tengo que decirles que bueno, ahí tenemos un mapa que hizo Esparza hace unos años, donde se tipifican o se enumeran algunos de los yacimientos más importantes que se han excavado en la región leonesa y también en la zona zamorana. Si se dan cuenta, pues en torno al Bierzo pues están los yacimientos que en su día excavará Javier Sánchez Palencia y María Dolores Fernández Pose, de la que todos hemos aprendido muchísimo y a la que quiero siempre recordar, porque para mí ha sido una gran maestra en esto de la investigación castreña, como me imagino que para muchos de ustedes. Bien, en este mapa les expongo el conjunto de yacimientos que de alguna forma se han investigado mediante excavación arqueológica en toda la provincia. Tenemos por un lado la zona meseteña, con yacimientos tan significativos como el de Lancia, Villasabariego, pero también el Castillo de los Polvazares, Santiago de la Valduerna, San Juan de Torres, donde se han hecho distintos tipos de intervenciones, ya digo que casi siempre puntuales, debidas a lo que mal se llama la gestión del patrimonio, es decir, aquellas intervenciones que es necesario acometer con urgencia porque algún tipo de infraestructura o algún tipo de actuación sobre el territorio es obligado previamente, lógicamente, investigar el yacimiento. Tengo que decirles que en la conservación precisamente de la zona llana leonesa, el desastre precisamente en su conservación es mayúsculo. Prácticamente muchos de los yacimientos intervenidos, seguramente en un porcentaje bastante alto, han desaparecido, no los yacimientos, pero sí las intervenciones, es decir, lo que hemos encontrado ha desaparecido o sencillamente se ha tenido que tapar con urgencia porque si no desaparecería en un plazo muy corto, ¿no? Y después en esta zona de montaña, pues ahí les significó los círculos azules en oscuro, donde todavía se puede visitar los yacimientos, tiene algún tipo de señalización, se han realizado trabajos de conservación preventiva y con mayor o menor dificultad se hacen periódicamente trabajos de mantenimiento y de conservación preventiva. En el occidente prácticamente el recién excavado de la Ercina sería un caso muy notable y muy reciente, pero no les voy a hablar de él porque esta tarde precisamente sus excavadores que se encuentran aquí les van a hablar monográficamente de él. Bien, antes de centrarnos en los temas de conservación, les voy a hablar de la diversidad cultural, pero también topográfica, cronológica, que presenta los yacimientos castreños de León. Hay algunos yacimientos que se encuentran en la red principal de los ríos, yacimientos que se asientan sobre todo en cerros rocosos, en lugares bueno, pues muy destacados sobre el paisaje, y en cambio en otros casos, bueno, pues este es un yacimiento berciano sobre el que recientemente se ha llamado la atención, en Vega de Espinareda, Peña Piñera, que es un yacimiento grandes, de una gran extensión, con muchas líneas de muralla, que no se ha excavado, que no se sabe prácticamente nada de su cronología, aunque intuimos que puede estar pivotando entre la Edad del Hierro y la primera romanización, en donde un trabajo que estamos preparando Fernando Muñoz Villarejo y yo sobre él. Estamos viendo pues muchas estructuras que a simple vista no se ven. Tenemos yacimientos muy parecidos a los gallegos, a los asturianos, encimas de cordales montañosos, con un amplio dominio sobre el territorio, como sería este que es la Peña del Hombre en Priaranza de la Valduerna, con amurallamientos importantísimos, como ven ustedes ahí. Pero también tenemos en el llano yacimientos sobre los niveles del barro. Esta es la arqueología del hierro, que lo llamamos del barro, porque sus asentamientos fundamentalmente se ocuparon sobre los distintos niveles de arcillas y de
restos de coluviones y de áreas aluviales, que son las zonas, en concreto está en el Valle del Cea, que después se ocupó con un castillo que hoy día preside el pueblo de Cea, en el Valle del Cea y de la localidad de Cea. Bien, en estos yacimientos del área meseteña es lógico, es muy habitual encontrarnos con auténticos TEL, es decir, yacimientos que en distintas etapas se han superpuesto pero en grado máximo, es decir, hay lugares donde hemos documentado 10 fases constructivas, en algunos otros encontramos grandes cenizales, grandes potencias de cenizas de cerca de 5 y 6 metros, como lo que ven ustedes aquí, que es el Castillo de Valencia Don Juan, y solo en este caso de la primera edad del hierro, pero también después volvemos otra vez a la Cabrera y volvemos a encontrar otro castro como la Corona de Corporales, con importantes fosos, con amurallamientos, yacimiento que excavó también Sánchez Palencia. Recientemente se ha llamado la atención sobre un conjunto de castros que han de reciente aparición, o por lo menos que se han dado a conocer recientemente en lugares muy extremos, en alturas superiores algunas veces a 1400 metros de altitud, en la que, bueno, pues una serie de afloramientos rocosos también han servido para construir elementos delimitatorios y también elementos de fortificación, como este que ven ustedes aquí, que es un yacimiento en pozos en la Cabrera, que está en las estribaciones de la Sierra del Teleno, muy cerquita de los grandes afloramientos que tienen metalotectos de oro, y por lo tanto, bueno, pues de alguna forma este tipo de yacimientos están cambiando un poco la visión que teníamos de la edad del hierro de León, en lugares donde muchas veces ni se buscaron ni se pretendían que existieran, ¿no? Bueno, muy brevemente, para que ustedes vean el esquema cronológico de fin de la prehistoria. La protohistoria empezaría los yacimientos delimitados de alguna forma ya en el Bronce Medio y en el Bronce Final 1 y 2, en la terminología atlántica, con la cultura en la meseta de Cogotas I, que pivotaría entre los siglos XVI al X, el Bronce Final 3 o soto formativo inicial, que estarían en torno al siglo XIX, 10 y 9, no el 19. Del noroeste, sobre todo de la meseta, solamente se han encontrado aquí. Los yacimientos a continuación de la primera edad del hierro, que estarían presentes en el noroeste de la meseta por los yacimientos del Soto de Medinilla, la tipología de la cultura del Soto de Medinilla entre los siglos VIII y V, y también en ese momento el inicio de los castros en la cordillera cantábrica y también en el occidente de la provincia. Y a esa fase, se encontraría la segunda edad del hierro, en el noroeste ese desarrollo o esa fase del castreño, bueno, pues ya consolidado, la etapa, digamos, más interesante, o no más interesante, sino aquella que proporciona más restos dentro de lo que es las culturas castreñas del noroeste, y la influencia váctea celtibérica en las zonas llanas, y una segunda edad del hierro, bueno, que es la cultura castreña astur, que estaría fundamentalmente en torno a la cordillera cantábrica. Bien, trabajos de sobrepoblamiento son los ya conocidos de Almudena Orejas en la zona de la Margatería, donde se discrimina muy bien la tipología de los yacimientos de la segunda edad del hierro y cómo eso se transforma con la llegada de los romanos y la puesta en funcionamiento de todas las explotaciones de oro del noroeste. Y también los trabajos, como les dije anteriormente, dirigidos por Sánchez Palencia y su equipo del CSIC, que han intervenido fundamentalmente en el Bierzo, en la zona central del Bierzo, y sobre todo en la zona de las médulas, ¿no? Y que son los que, bueno, de alguna forma más yacimientos han excavado, lo han hecho con un plan científico muy bien organizado, que han aportado muchísima información que yo creo que no es solo válida para la zona que ellos investigaron, sino la interpretación sobre todo
todo de sociedades prehistóricas, es una forma de comprender y de explicar las culturas prerromanas y también romanas del hierro y como digo, de época romana, y que han servido, como digo, para explicar algunos datos sobre ello. Bien, ¿cómo son los yacimientos de todo este mare magnum que les presento? Bueno, pues los que se inician en el bronce final son yacimientos en la llanura, en superficies de terraza fluvial, que se delimitan en ocasiones con espacios de muralla y algunos fosos. Eligen zonas que están ya destacadas geológicamente y se destacan en el espacio, como este que ven ustedes aquí del yacimiento famoso de Ardón. Es un yacimiento que tiene la presencia de elementos de hierro y elementos cerámicos de Cogotas I, y es uno de los más importantes. Aquí se ve un poco la distribución de esa tipología de yacimientos en el centro de la meseta, es prácticamente esta que les marco yo. Y después, inmediatamente después, estoy yendo muy rápidamente porque quiero llegar precisamente al objeto de esta charla, que es la conservación precisamente de los yacimientos. A ese momento le sigue los yacimientos de la primera edad del hierro en la meseta, que como ven están destacados fundamentalmente los de la meseta y algunos otros que están en los rebordes montañosos periféricos y que vamos conociendo con mucha dificultad, porque ahí no hay apenas investigaciones sobre ellos. Estaría ese momento de soto formativo con las cabañas de agujeros de poste. Si se dan cuenta ustedes, en este caso de los yacimientos del Soto de Medinilla, este es el castro de Sacaojos, donde lo que ven ustedes ahí son los restos de agujeros de poste de cabañas que pivotarían entre el siglo X y el siglo IX a.C. y que desgraciadamente este yacimiento tan importante en la bibliografía y que se conoce muy bien, estos trabajos de investigación realizados por la empresa Strato en los años 90 ahora mismo están debajo de la autovía que tienen que coger ustedes si viajan de Madrid a Lugo, por ejemplo, ¿no? A Orense, a la zona de las Rías Bajas. Ven ustedes aquí los agujeros de poste, los restos de la muralla. Fíjense, las murallas tan primitivas y empalizadas en realidad que aparecen en la zona meseteña no tienen nada que ver con estas murallas que ustedes tienen en Galicia o que se conocen en Asturias. Aquí son empalizadas, porque estamos, como digo, en la arqueología del barro, en la arqueología donde la piedra abunda por su ausencia. Bien, este es un yacimiento que se excavó también hace pocos años a cuenta de los fondos Interreg, fondos europeos, en las proximidades de Astorga, y en el lugar donde aparecieron hoyos y empalizadas que nos aproximan a este tipo de estructuras, es decir, estructuras lígneas que prácticamente no conservan casi nada, y que la fórmula de conservar y de preservar este patrimonio es el que dijo antes Luis, es decir, hay que tapar. Esto es inviable su conservación, porque los agentes meteóricos lo destruirían prácticamente en pocos días. Es decir, esto hay que tapar si no hay una intervención integral de cierre, de cobertura total, es decir, igual que esta cabaña, por ejemplo, que ya no existe en el Castro de Villacelama. En realidad son varias cabañas superpuestas. Aquí ven un periodo, debajo hay otra, encima hay otra, con un banco corrido fabricado en adobe. Esto, aparte de que las nivelaciones de las tierras de este yacimiento lo han destrozado totalmente, con un poco de responsabilidad de la administración competente, este tipo de estructuras solamente son posibles su conservación y su visualización, exhibición pública y demás, si hay una estructura que la cobija, un edificio que lo cobija. Y prácticamente en Castilla y León, a pesar de ser
un lugar donde este tipo de yacimientos están omnipresentes. Se conocen posiblemente más de 300 yacimientos en toda Castilla y León. Solamente hay uno musealizado, solamente está el yacimiento que, si ustedes van a Salamanca, les recomiendo, el Teso de San Vicente, donde mediante una estructura de cubierta han preservado precisamente esta arqueología, estos restos constructivos de barro con muy buenos resultados, porque es un sitio que se visita bastante, ¿no? Está en la propia ciudad de Salamanca. Pero, como les digo, de cerca de 300 o 300 y pico yacimientos de toda la comunidad, solamente hay un ejemplar de este tipo de yacimiento que se puede visitar. Nosotros excavamos también en Benavente hace ya un montón de años, y esto que ven ustedes aquí, que es la superposición de 10 etapas constructivas, prácticamente hoy no queda absolutamente nada, porque este era un lugar sobre los cuestos de la estación de Benavente, que se iba lajando y se iba cayendo temporalmente sobre la vía pública, y entonces la forma que se les ocurrió más práctica es meter allí a un ingeniero que no entiende absolutamente de nada de arqueología y dejarle actuar, con lo cual esto ya no existe. Es una ladera consolidada, pero el yacimiento es el que se fue abajo, no se consolida. Bien, en otro tipo de yacimiento, bueno, este es otro tipo de yacimiento en Valencia Don Juan, donde ahí ven ustedes la línea roja que marca la extensión del yacimiento. Son yacimientos muy grandes, son yacimientos que pueden llegar a 20 hectáreas. El de la Primera del Hierro está definido por la línea azul, y ahí se han ido interviniendo en cuestión de si se construye o no se construye. La arqueología preventiva tiende primero a excavar, pero después, acto seguido, el consenso es que si le dejamos excavar al arqueólogo, ¿no? Pero usted déjeme construir a mí encima. Es un poquito lo que se viene haciendo, como por otra parte en muchos de nuestros núcleos históricos y nuestras ciudades históricas. Bueno, ahí en la interpretación, lo último que apareció, que excavó la empresa Talactor, fue este impresionante foso cubierto ya en época de la Primera Edad del Hierro, y que después, posteriormente, se amortizó y se amplió el poblado en la Segunda Edad del Hierro, cosa que da muy buenos e interesantes resultados para comprender la dinámica de estas gentes. Bueno, algo de cultura material entre el Bronce final y la Edad del Hierro, y alguna interpretación de este tipo de poblamiento. Bien, en la Segunda Edad del Hierro el panorama se diversifica mucho, empiezan ya a proliferar los yacimientos en la montaña, en el Bierzo, por supuesto en la zona llana se desarrollan con estos grandes ópida que se señalan aquí en rojo, poblados que llegan a 22 y 25 hectáreas, que tienen también, lógicamente, una estructura de ocupación pues basada también en las construcciones de barro, en las grandes empalizadas. Aquí se ve muy bien este yacimiento de la Vega, también de Lesla, en Villamol, donde se aprecian amurallamientos y fosos, pero que simplemente a simple vista no se ven. Tenemos que utilizar las técnicas modernas del LIDAR, etcétera. Bueno, aquí ven un poco de arquitectura, de patrimonio mueble. Lancia sería un castro de esta tipología, donde, bueno, pues ahí las intervenciones que llevamos a cabo fundamentalmente están destinadas a la época romana, porque bueno, prácticamente lo prerromano está barrido por la ocupación posterior, y solamente en distintos lugares hemos podido rescatar algo de lo que ocurre en ese poblado en época prerromana, en la época de los Astures, que se supone que es la ciudad que Floro nos identifica con la conquista de los Astures y también de los cántabros. Bien, es el caso de un horno. Evidentemente esto también lo tenemos tapado, los geotextiles, las arenas, las tierras del yacimiento son los que están sellando este tipo de documentación sobre los poblados del llano leonés, y que evidentemente, si no hay una intervención
que capacite estos lugares para poderse exhibir con un grado de seguridad en su permanencia, pues es mejor taparlos. Bien, algunos yacimientos, los castros de la montaña, donde se ven ustedes, bueno, pues la zona occidental, como decía Ángel Villa, la zona calcárea, y la zona occidental, la zona del plegamiento earcínico, etcétera, donde les señalo, por ejemplo, el castro reciente de investigación, como es el castro de Zamora, en Sosas de la Ciana, un plan de investigación desarrollado al albur de los planes de los mineros, que representó un gasto de cerca de, por lo menos en el papel se ponía, cerca de 1 millón de euros, y que yo creo que si se hubieran planteado bien las cosas y se lo hubieran dado a las empresas mineras para que hubieran comprado carbón a los pobres mineros leoneses, hubiéramos ganado todos mucho más, porque se hizo, fue una intervención, a pesar de la buena voluntad de los arqueólogos, que evidentemente pusieron todo de su parte por intentar hacerlo bien, pero la forma de organizar todo el proyecto de investigación fue un desastre. Se preveía hacer un centro de interpretación sobre los castros y realmente no se hizo. Bueno, se hizo, pero a los pocos días de equiparlo completamente entraron y se lo robaron. O sea, lamentablemente, ¿no? En fin, son unos yacimientos muy interesantes, de cultura material muy pobre, pero estructuralmente son muy interesantes. Hay murallas que se reconstruyen en el tiempo, como en toda la cultura castreña, pero fíjense ustedes, bueno, el resultado de su intervención, en la que solamente les dio tiempo a realizar trabajos de consolidación muy sencillos, muy elementales, y que prácticamente hoy día está abandonado, y los biofitos y las plantas mayores pues están invadiendo prácticamente el yacimiento. Este es otro de los yacimientos de esa intervención reciente del Castro de la Muela en Río Oscuro, con esos paramentos de módulos tan característicos de la cultura castreña del occidente de Asturias, etcétera. Pues hoy día, como les digo, está en un proceso acuciante de deterioro y de abandono. No hay inversión pública ninguna, no se están haciendo planes de ningún tipo. Los arqueólogos se supone que están investigando lo que han excavado, porque todavía no está claro las cronologías y la evolución y demás. Y bueno, pues por lo que sé de ellos, han tenido muchísimos problemas con las contrataciones, problemas con la organización, digamos, del trabajo, que no dependía exclusivamente de ellos, trabajos también vinculados al desastre de la financiación. Bueno, mejor no hablar, pero son yacimientos muy interesantes. Fíjense esta estructura que parece ser de época romana, que aparece en el Castro de la Muela, y fíjense cómo se interviene en unas épocas en las que no son nada recomendables. Yo no sé por qué, pero en León hay esa tendencia a excavar los castros cuando más llueve o cuando más nieva. Yo, por ejemplo, el yacimiento del Castro del Chano, en Fornal, en el Valle de Fornela, me tocó excavarlo en el mes de febrero, con nevadas de medio metro, es decir, teníamos que quitar medio metro de nieve para empezar a excavar. Y eso eran los días buenos, porque los días malos caía una helada que los 10 primeros centímetros del terreno estaban completamente congelados, y en fin, fue una excavación épica. Bien, otros yacimientos también del área de los cántabros, la Cildá de Sabero. Este yacimiento también se excavó recientemente por las personas Víctor Vejega y Eduardo González, que intervendrán esta tarde, pero en este caso no se buscaba el poblamiento prerromano, que lo hay, sino que es un puesto de la guerra civil, en la que, bueno, pues la investigación más interesante fue cómo vivieron ahí los del Frente Norte, los republicanos del Frente Norte, en esas peñas disparando sobre la carretera, en un trabajo interesantísimo que se publicará dentro de poco. Bien, los castros de la Cordillera Cantábrica, la peña del Castro de la Arcina, que les hablarán, ya les digo, esta tarde, que no quiero extenderme. En el ámbito occidental, el castillo de Ponferrada es otro lamentable caso
de intervención en el patrimonio arqueológico castreño sin tener ni puñetera idea de lo que se está haciendo. En este caso, perdón por la expresión, pero es que es así. Es decir, en este caso lo que importaba era el castillo que fue origen de los templarios, pero que, como ustedes sabrán, se le debe su forma actual al arquitecto que intervino recientemente y también al conde de Lemos en el siglo XV, principios del XVI. Bueno, pues ahí los primeros hallazgos del castro que sabíamos que existía y que las intervenciones que se hicieron documentaron, pero resulta que aquí la investigación la llevaba a cabo el arquitecto y decidió que esto, por ejemplo, era una payoza del siglo XI, cuando aparecen cerámicas a mano en el interior, etc. Entonces, bueno, pues esto le venía muy bien para documentar la Puebla antigua del castillo. Entonces decidió, y así está publicado, de que esta casa castreña, seguramente de la primera edad del hierro, pues tenía que integrarse dentro del programa. Entonces, fíjense cuál ha sido el tratamiento: recrecer con bolos del propio yacimiento y después crear unas pistas alrededor, dejándolo una especie de tarta, que no sé muy bien para qué sirve y tal. Bueno, pues todavía se sigue interpretando. O este otro lugar, en el propio castillo de Ponferrada, en las que también se volvieron a documentar payozas. En este caso, alguna payoza era del hierro. En otras cosas, pues esta, por ejemplo, era de la Edad Media, pero esta era de la Edad del Hierro. Y vaya, todos construían en el mismo nivel. Bueno, pues el caso es que este yacimiento es interesantísimo porque muestra la ocupación de la primera Edad del Hierro vinculado a la meseta dentro de un ámbito en el occidente leonés muy próximo ya a los castros gallegos, evidentemente. Pues se descubrió así, lo que ven ustedes, y se excavó porque se iba a hacer encima esto. Esto es lo que, gracias a Dios, hace poco se desmontó. La Comisión de Patrimonio se les dio un plazo para que esto, que era un centro de visitantes, vinculado a los fastos que se han realizado recientemente en Ponferrada, pues se construyó ese centro de visitantes, pero hoy tengo que decirles que ya está eliminado, pero no, las casas todavía no se ven, las casas de la Edad del Hierro. Bueno, pues son formas para que vean ustedes cómo se actúa en León habitualmente. Castroventosa es otro caso paradigmático, en Cacabelos, entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo, donde se constituyó una sociedad entre dos municipios, entre Cacabelos y Villafranca precisamente, que estuvieron en la guerra permanente a ver quién se llevaba el centro de interpretación. Al final se optó por una zona intermedia, pero simplemente se han levantado los muros, no hay centro de interpretación ni nada. Lo único que se ha hecho en estos últimos años, bueno, son las investigaciones que hizo Tomás Mañanes, que se han publicado no hace mucho tiempo y que muestran a las claras la importancia que tiene el yacimiento. Hubo un proyecto del CSIC de hace pocos años también, en la que, bueno, pues se empezó con muchas ganas, con un programa de investigaciones también muy amplio que abarcaba un territorio, la zona llana de la Hoya del Bierzo, pero que desgraciadamente pues no fructificó por falta de fondos y se optó también por un cierre provisional que no ha sido tan provisional porque la verdad es que se ha destruido gran parte del patrimonio que conserva este importantísimo yacimiento, ¿no? Lo que sí se ha hecho es una consolidación más bien preventiva de los zócalos de la muralla, que evidentemente es una muralla tardorromana, no tiene nada que ver con el castro que albergó este importante sitio, ¿no? Bien, y también, lógicamente, aparte de esos yacimientos que les he señalado de la Edad del Hierro, les tengo que hablar de ese otro tipo de yacimiento, los castros mineros, que es un patrimonio riquísimo, importantísimo en León. Ahí ven ustedes el panorama del noroeste de la península, con las principales vías romanas y el desarrollo, digamos, porcentual de las explotaciones auríferas dependiendo del grado de explotación que sufrieron o que se realizaron, ¿no? En la cual también está lógicamente el occidente de Asturias, pero principalmente en León, en los yacimientos secundarios, en los que
el oro se conserva en los aluviones y coluviones de época terciaria y época cuaternaria. Bueno, hace poco, bueno, esta foto me salió un poco estirada, hace poco un investigador, bueno, digamos que un poco que va por su cuenta, inventarió los yacimientos de este tipo, de tipología minera, ¿no? Los castros mineros del occidente de la provincia, y ven ustedes aquí, son cerca de 200 los que ha inventariado, posiblemente haya más y posiblemente algunos de los que señala no lo son, pero se dan cuenta un poquito de la riqueza patrimonial tan impresionante que existe. En estos yacimientos, en los años 70, Claude Domergue y un equipo de investigación de la Casa de Velázquez, Madrid, realizaron los primeros trabajos en Quintanilla de Somoza, en Boisán y en otros lugares. Curiosamente, estos yacimientos hoy día están, como ven ustedes aquí, y yo no sé si decirles que destruidos o casi destruidos, pero a ver, están dentro del polígono de retiro del Teleno, Y entonces, por un lado, los excavados que no se consolidaron ni mucho menos ni se cubrieron adecuadamente están en un proceso agudo de deterioro, pero por otro lado no entra allí la gente, porque a lo mejor si entra la gente pisa bombas sin explotar, y aparte de que está restringida la visita absolutamente, ¿no? Entonces, por un lado, los yacimientos que no se excavaron están bien conservados, pero los que se excavaron están en esta situación lamentable, ¿no? Fíjense algunos de los ocelos o coronas de explotación, como este de Boisán, donde intervino pues el investigador Claude Domergue, bueno, y algunos otros donde no intervino, el Castro de Pedredo, en este caso, que es un yacimiento de la primera, de la segunda edad del hierro, y este otro que está al sur en plena explotación aurífera que ven ustedes aquí, ¿no? O esta, que es la Corona del Ullego, con esas explotaciones espectaculares de lavado de los aluviones y los coluviones, y que delimitan perfectamente la corona, el lugar de explotación. Recientemente, un yacimiento vinculado con esta minería, pero que no es un castro minero, se excavó muy cerquita de Astorga, el yacimiento que antes les señalé como de la primera edad del hierro, el Soto Formativo, también excavado por la empresa Talactor, en la que se descubrieron importantes construcciones, bueno, de ya época romana, de momento inicial en la época romana, con hornos de fabricación de hierro, etcétera. Bien, el progreso malentendido, la desaparición de los yacimientos en la zona llana, es lo que les decía antes, ¿no? Cuando ven un castro parece que es un lugar idóneo para que le atraviese una carretera, o para que se haga una explotación de áridos, o para que, como ocurre en Valencia y Don Juan, y les dije antes, tengamos un polígono de expansión de la ciudad, y resulta que le toca que lo vamos a hacer encima del yacimiento. Estas agresiones, lamentablemente en la zona llana, como están en lugares muy estratégicos de vías de comunicación, en estos últimos años ha sido brutal el impacto, brutal el impacto, y muchas veces ni siquiera hay intervención arqueológica, y por supuesto mucho menos nada de conservación ni nada de eso. Bien, pero vamos a la segunda parte de algunas intervenciones de forma muy rápida. Yo me creí con el derecho, si me van a perdonar, de explicar un poquito de metodología, pero no quiero aburrirles en este sentido. Es decir, ¿cómo es el patrimonio castreño? Es un patrimonio muy amplio, complejo y muy vulnerable, que se desarrolla, o sea, que se desarrolló, que se estableció durante más de 1000 años, concretamente en León. Si hemos hablado de ese bronce final, y tenemos que hablar hasta el siglo, a finales del siglo II después de Cristo, principios del siglo III, estamos hablando de 1200 o 1400 años, que se localiza fundamentalmente en el ámbito rural, aunque ya hemos visto algunos casos en el que no, en ubicaciones extremas o en zonas bien comunicadas, es decir, las zonas de llano, donde hay castros, donde hay lugares en las zonas meseteñas, pero como les dije antes, esos castros extremos en lugares arriscados y demás, que están apareciendo hoy día en cotas muy altas, ¿no?
que se exhibe o que se debe exhibir al aire libre y que generalmente se construyó con piedras locales, areniscas, calizas, esquistos, pizarras, donde hay evidentemente piedra. Donde no lo hay, pues evidentemente es el barro o la madera, los restos más visibles. Y que define un paisaje cultural característico y diferenciado. Esto quiero hacerlo reseñable porque muchas veces nos preocupa mucho el yacimiento, pero no nos preocupa tanto el entorno, y el entorno es fundamental para comprender a las sociedades que habitaron ese yacimiento. Que tiene, como se ha dicho y ustedes saben perfectamente, el poblado delimitado defendido como único tipo de evidencia arqueológica habitacional. Y bien, cuestiones metodológicas, ¿qué es lo que nos planteamos a la hora de restaurar un castro? Un castro que en este caso, como les dije antes, está relacionado con los elementos conservados de piedra. Bueno, pues una cosa importantísima, cada caso es único y distinto, no hay recetas universales, pero sí procedimientos y técnicas que pueden repetirse, evidentemente, y esta mañana lo hemos visto perfectamente. La intervención debe plantearse en base a necesidades que plantea el yacimiento, en base a un análisis experto y minucioso interdisciplinar, y la solución puede que no sea definitiva, es lo que decíamos también esta mañana, y yo estoy completamente de acuerdo, es decir, hay que hacer intervenciones puntuales mientras se excava, cuando sea fundamentalmente necesario, y hay que replantearse intervenciones de mayor calado con estos equipos interdisciplinares, donde tiene que haber seguramente geólogos, químicos, restauradores, arquitectos. La labor del arquitecto, ojo, no cualquier arquitecto, el arquitecto experto es muy importante, y yo lo he visto en muchos lugares donde yo he intervenido. Yo estuve unos años en una empresa de restauración monumental. No es lo mismo intervenir en una catedral que en un castro, evidentemente, pero la labor del arquitecto es, yo digo, que es importante, ¿no? Y de ahí pues tengo que conectar con las teorías un poco de restauración promovidas históricamente, que han sido fundamentalmente algunos arquitectos y algunos teóricos de la restauración, pero que, si se acuerdan, seguramente que muchos lo tienen presente, las teorías más hoy día que vinculan a la restauración y a la restauración y la investigación están, bueno, muy en consonancia con los grandes teóricos, Cesare Brandi, con la restauración crítica, con Pane, con Anton Capitel, etcétera, todos estos grandes tratadistas que han investigado sobre la intervención. Y últimamente, en los años 80, estuvo muy de moda, si se acuerdan ustedes, de Antoni González, que fue un gran investigador en lo que respecta a las teorías que implican la puesta en valor de los elementos patrimoniales arquitectónicos que derivaban de intervenciones arqueológicas y cómo se integraban dentro de un proyecto social de exposición pública y demás, ¿no? Bueno, a ellos me refiero, pero tampoco les quiero aburrir en este caso. Lo que sí les diré es que qué es la preocupación inmediatamente en la que nos encontramos con los castros, y quizás sea, bueno, pues no haga falta desarrollarlo mucho porque ustedes lo tienen. Y bien, primero, una reintegración de muros, el aplomado de los muros, o cómo se efectúa el tratamiento de las lagunas. Aquí hemos visto algunos ejemplos, hasta dónde debe llegar la intervención del restaurador, diferenciación o integración, el tratamiento de los aglomerantes de los mismos, la cima de los muros, que ya hemos visto la problemática que hay, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, qué es lo que conviene en unos lugares. Posiblemente las fórmulas que añadamos en algunos sitios sean contraproducentes en otros. Una superficie crítica en general de conservación a impermeabilizar es la impermeabilización de los agentes exteriores
mayores, sobre todo los meteóricos, es fundamental. El tratamiento también, como ya también se expuso aquí, de los suelos, los drenajes, la utilización de gravas o impermeabilizantes, la preocupación por conservar los restos o enseñar nuestra excavación. A veces el arquitecto y restaurador pues no está muy de acuerdo, o hay enfrentamiento con el arqueólogo, porque el arqueólogo lo que nos gusta es que nuestra excavación se muestre y que se enseñe todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos descubierto, y a veces eso es incompatible con una actuación respetuosa y sobre todo que tiende a durar en el tiempo, ¿no? O cómo se trata la valoración del conjunto, es decir, estamos hablando en algunas actuaciones que se han hecho en los castros con planos definidos, homogéneos, pues todos recordarán Santa Tecla, ¿no?, que parecía aquello un conjunto de tartas todos al mismo nivel y demás, o por ejemplo estoy hablando de Santo Tomé, donde han prevalecido hasta ahora las teorías más de conservación de la ruina, es decir, preservar escrupulosamente lo que ha aparecido en las cotas en las que ha aparecido, ¿no?, con lo que nos vincularía quizá a las teorías promovidas por la teoría de restauración de la Escuela de Milán. En fin, sacrificios en aras de la conservación, pues eso evidentemente hay que hacerlo, pero hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no, eso es un tema difícil que cada yacimiento nos tiene que hacer reflexionar y pensarlo entre ese equipo multidisciplinar en el que tenemos que meternos, o cómo se mantienen a raya las plantas mayores, cómo se exhibe el yacimiento, los itinerarios, cómo se señaliza, dónde ponemos la infraestructura interpretativa, que algunos aquí esta mañana se discutió, si en el propio yacimiento, fuera de él, etcétera, qué protocolos deben activarse también por los dueños de los castros una vez restaurados. Pero bueno, ahora les voy a poner unos casos y ya con ello termino. En León, prácticamente el castro de Chano, el más digamos conspicuo caso de yacimiento con una problemática muy característica, los que excavaron el equipo del CSIC en San Juan, el Castellín, San Juan de Paluezas, o Borrenes, Orellán, y recientemente también la Arcina, y bueno, el castro de Villasabrico, que presenta una problemática totalmente distinta. El Castrelín de San Juan de Paluezas, como digo, excavado por el equipo dirigido por Sánchez Palencia, lo tienen ahí, bien, se excavó en los años 90, era un conjunto, bueno, pues de muros de no mucha alzada. Cuando se terminó de excavar, se hizo una conservación preventiva que está muy bien, bueno, siguiendo un poco el eje del plano que decíamos antes, pero en este caso totalmente justificado, y es lo que le pasa a un yacimiento que tiene poca conservación. Este yacimiento, junto a la corona del cerco de Borrenes, está inserto en el área declarada como zona de interés, zona arqueológica de las médulas, y las médulas es uno de estos patrimonios de la humanidad que si no lo hubieran declarado patrimonio de la humanidad, a lo mejor le hubiera venido mejor, porque a partir de ese momento empezó la especulación de una serie de agentes económicos en toda la región sin ningún tipo de control. Y ahora lo que hay es una inflación de administraciones que tienen competencias en la materia pero que no administran nada. Les estoy hablando, por ejemplo, de la Junta de Castilla y León, de la Diputación, del Instituto de Estudios Bercianos, del Consejo Comarcal del Bierzo, de los ayuntamientos de la zona, de las asociaciones culturales que de alguna forma participan, de las asociaciones de hosteleros. Es un parque natural en el cual también intervienen los de medio ambiente. Hay una fundación que bastante hace con que pueda hacer actuaciones puntuales, y también están los arqueólogos, el CSIC, etcétera, etcétera. Es tal el batiburrillo que aquello es ingobernable, y han intentado, la Junta de Castilla y León ha intentado crear una gerencia, lo ha nombrado, pero no gerencia nada, porque no tiene, va a hacer algo con un ayuntamiento, el ayuntamiento no quiere, va a hacer algo con la Junta, hay una normativa que lo prohíbe, va a meterse en un sitio donde a medio ambiente dice que cuidado que ahí no, y en vez de integrarse y hacer acciones en común y planificar proyectos a largo plazo, pues están dándose derechas unos contra otros. En fin, no quiero extenderme mucho porque este tema me pone de muy mal café, perdone.
Bueno, pues el Castellín de San Juan de Palvezas y la Corona del Castro de Borrenes se hicieron intervenciones muy recientemente, que además los hizo Terrargeos, y ellos nos podrían hablar mejor que yo. De ellos he cogido estas fotos que tienen en sus informes, que lo tiene la Fundación de las Médulas, donde hicieron pues el programa más o menos que hacen habitualmente: consolidación de muros, cierres preventivos, limpiezas, aplomado de distinción de las zonas recrecidas mediante las pizarras recortadas, que es su enseña. Yo no sé si lo hacen otras cosas ahora, pero son su enseña personal, que en la zona de esquistos a veces se diferencia difícilmente, porque cuando empiezan los biofitos a funcionar es un poco después difícil de encontrar, ¿no? Aquí ven la limpieza y consolidación que hicieron recientemente y que es lo que hay que hacer, y aquí también es verdad que gracias a la administración estos yacimientos visitables pues tienen, no de forma muy temporal, pero sí de vez en cuando, de años en años, pues sí se hace inversiones en ese mantenimiento, ¿no? Es el poblado de metalúrgico de Orellán. Bueno, el caso de Chano es un caso muy especial. Ese yacimiento los cavé yo en el año 1991. Si les digo por qué se excavó ese yacimiento se reirán. En aquella época, en los años finales de los años 80, principios de los años 90, se les ocurrió a una serie del Ministerio de Cultura y demás financiar actuaciones en el Valle de Ancares, en la zona de los Ancares leonesa y también de Lugo, con un plan muy ambicioso de puesta en valor, de promoción turística, etcétera, etcétera. Invirtieron allí mucho dinero. El Valle de Fornela está al lado de los Ancares, pero no le tocó nada. Entonces los de Fornela dijeron: pues hombre, estos que se están llevando tanto dinero, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pues hombre, tenemos unos castros muy importantes, pues vamos a excavar uno. Y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y sin permisos de ningún tipo, se pusieron a excavar el castro de Chano. Y empezaron, pues evidentemente, con una partida del INE, de personas que contrataba el INE, y se pusieron a excavar las casas, pero las dejaron como tartas, es decir, excavaron los calellos y dejaron la estratificación del interior de las casas intacta. Es decir, aquello parecía, pues no sé, un lugar lunático casi, ¿no? Bueno, a mí me encargaron que excavara aquello, y lo hice como pude en esas circunstancias que les dije anteriormente. Aparecieron pues un conjunto muy notable con edificaciones que tienen en torno, algunas de ellas tienen 4 metros y 5 metros de altura, y bueno, con hallazgos notables. Es un lugar magnífico, está en una posición dominante en el Valle de Fornela, en la cabecera del Valle de Fornela, a 1100 metros de altitud. Es un castro que tiene varias terrazas, y la más importante es la que estructura la muralla que ven ustedes aquí, en la cual pues nosotros excavamos como pudimos. A mí me contrataron solo 2 meses, después contrataron a otra persona, después, sin más miramientos, cuando se había terminado de excavar, se decidió de forma preventiva poner unas uralitas, que si es verdad, y Luis lo sabe y Yolanda, que hicieron mucho daño, porque la arquitectura lígnea que soportaba las uralitas fue muy destructiva para el castro, pero también es verdad que gracias a ese cierre preventivo también se conservaron otras construcciones. Bueno, el caso es que en el año 98 se les encarga a ellos precisamente la consolidación y conservación del yacimiento. Hicieron un trabajo magnífico. Yo creo que gracias a ellos el castro se ha mantenido durante mucho tiempo con pocas necesidades de mantenimiento, que ha sido casi siempre a cargo del ayuntamiento. Pero fíjense el lugar magnífico donde está. Es un yacimiento que las construcciones están en las terrazas.
bueno, levantadas a partir de la muralla, que hace las veces de elemento de delimitatorio, pero también de elemento de soporte de las distintas terrazas. Bueno, aquí ven algunas ideas desarrolladas por terrargeos en las que se reconstruyen hasta los dinteles y las jambas de las puertas como elemento estructurador, elemento sustentante, ¿no?, de consolidación precisamente de la puerta en los lugares donde la propia cabaña permitía, mediante su excavación, bueno, se sabía el lugar donde había que hacerlo, ¿no? Y es un poco el resultado este que ven ustedes estos años después de la intervención. Pero esto es lo que ha pasado después de este invierno, en el que algunos pensábamos que llegaba una nueva glaciación en el León, es decir, las imponentes nevadas que cayeron, y esto es lo que ha pasado. Es decir, lamentablemente, construcciones que se han ido al traste, que se han caído. Concretamente es un lugar de una de las puertas de una de las cabañas más singulares, más elevadas, muros que se han destrozado, elementos que ya habían sido ateados con anterioridad porque están en una situación precaria, el desmonte de los muros, de la cima de los muros, las argamasas que se habían echado se han ido al traste también, y bueno, en este yacimiento se decidió que el área de interpretativa debía estar a los pies del castro, en una zona próxima a la carretera, la señalización también. Es curioso cómo la señalización que puso la Junta pues es una señalización bastante acorde con la intervención que se hizo de interpretación, pero eso no está para que un poquito más allá haya un cartel que ponga al Castro Celta, o sea, que siguen con el celtismo y esas cosas. Bien, en estas construcciones que se interpretaron como de paja de centeno, probablemente el castro no las tuvo nunca de paja de centeno, porque ahí el centeno es difícil de cosechar. También se recrearon por dentro. Este es un poco el centro de interpretación, donde de una forma muy didáctica se enseña cómo presumiblemente vivían los castreños. Bueno, y esto es un poquito el resultado de estas intervenciones. Quería hablarles, para finalizar, de algunos museos que se abrieron recientemente o no tan recientemente, en donde se explica o se interpreta o se exhibe algunas nociones sobre la cultura castreña, como el Marca de Cacabelos. En el caso de la derecha es el Museo de León, el Museo Arqueológico, el antiguo Museo Arqueológico, donde se da cuenta de algunas interpretaciones, y en este caso, por ejemplo, el Castro de Bembibre, donde también hay algunas explicaciones. Son pequeños museos locales que se han hecho con muy poco dinero, pero que son muy dignos, porque aparte de mostrar la etnografía, también muestra la evolución arqueológica de cada lugar y demás. Y después proyectos de animación turística o de alguna forma de reutilización de estos elementos patrimoniales como elementos de promoción turística. Pues tenemos que hablar, por ejemplo, de una gran experiencia que también ha resultado mal. En León parece que todo va mal, como es la mirada circular, que se promovió por el Consejo Comarcal del Bierzo, en la cual se ponían en torno a la olla del Bierzo, se ponían en resalte algunos elementos patrimoniales, como era precisamente el Castro de Chano y otros yacimientos, el Castro Ventosa también, etcétera, y que lamentablemente pues volvemos otra vez a la intervención de gente que no tiene ningún tipo de cualificación para hacer este tipo de valoración. Son agentes turísticos, en la que el Castro de Chano estaba inscrita en el itinerario celta también. O sea que seguimos con... Y bueno, ya para terminar, fenómenos como los que se viven en Lugo, en Astorga también ocurren. En fin, son las tres ciudades hermanadas por la fundación originaria de Augusto, Braga, Lugo y Astúrica. Astorga, en este caso, en la que se reconstruye todo un poblado, como dicen ellos, celta. Y es curioso porque me imagino que aquí ocurrirá igual, pues hay distintas tribus. Yo les juro que no participo en estas cosas, pero pertenezco a la tribu de los lancienses.
Y bueno, esto, por ejemplo, es en una recreación que se hizo hace 2 años en Lancia, en las que, bueno, sí, participamos lamentablemente en un programa de televisión del canal de Historia, que era Arqueólogo por un día, que se traían a una arqueóloga y les metían en una excavación arqueológica, y después en torno a eso pues hacíamos este tipo de recreaciones. También hay por ahí algún legionario que les hablará esta tarde también, o sea que bueno, y esto es todo. Disculpen si me he extendido un poquito, y si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues me encantará contestar. Gracias.